¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en República de Argentina. Y le damos gracias a Dios por poder estar una vez más, poder estar compartiendo este mensaje de gracia. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, que Dios nos brinda, que Dios nos regala de poder vivir un día más, de tener un día más de vida, de tener una oportunidad más, un año más. Hoy es 1 de enero del año 2023 y ya estamos predicando la palabra de Dios y la verdad que es un privilegio para mí poder compartir, poder llevar esta palabra por medio de los diferentes medios de comunicación. Así que si estás ahí, te voy a invitar que puedas compartir esta enseñanza, escribirnos para saber desde qué lugar nos estás mirando, nos estás siguiendo. Y tenemos una enseñanza en el día de hoy que tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios y cómo el hombre, cómo el ser humano es justificado, ¿no? Delante de Dios. Por muchos años en la iglesia tradicional, ¿no? En las iglesias que se ven a diario, en todo lugar, en todo ámbito, ¿no? No es que solamente la iglesia evangélica o católica, en muchos lugares se enseña de que el hombre, que el ser humano se puede justificar por sí mismo, ¿sí? Un ejemplo es, algunos dicen, cuando comienzo el año voy a comenzar haciendo el ayuno de 21 días para estar bien delante de Dios y así poder ser bendecido todo el año. Otros dicen, no, nosotros damos todo el dinero que tenemos para aumentar nuestra fe y depender solo de Dios. Otros dicen, nosotros damos las primicias y así la gente da lo que no tiene, ¿no? Otros dicen, bueno, tienen que dar lo que han logrado en toda su vida. Por ahí algunos están toda su vida trabajando para tener una casa, un lugar donde vivir, un techo, pero muchos enseñan, no, ustedes tienen que dar, traer a los pies de los apóstoles, de los profetas, de los siervos de Dios, tienen que traer sus casas, sus vehículos, sus cosas para así ser bendecido. Pero la verdad no es esta. La verdad que usted no va a ser bendecido por algo que usted haga. Diga conmigo, yo no voy a ser bendecido por algo que yo haga. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos bendecidos entonces, Pastor Javier? Para ser bendecidos tenemos que creer en el pacto de la gracia. Tenemos que creer en el sacrificio que Cristo hizo. Para ser bendecido con toda bendición, para ser justificado delante de Dios, solamente hay una manera. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para ser justificado delante de Dios y que usted esté apto para todas las bendiciones de Dios, no hay métodos. ¿Sí? No hay métodos. Por ejemplo, cuando yo era evangelista, había diferentes métodos para evangelizar, ¿sí? No sé si alguno se acuerda. Algunos daban trataditos, otros hacían cadenas de oración con el nombre de la persona, otros iban casa por casa golpeando, llevando la palabra de Dios, diferentes métodos de evangelismo. Y así, durante muchísimos años, en las iglesias tradicionales, buscaban métodos, formas para que la gente se acerque a Dios de alguna manera, o conozca a Dios, o sea justificada delante de Dios. Pero la respuesta es que no hay un método, no hay algo que nosotros podamos hacer en lo físico. Algunos se enfocaron, la iglesia romana, la iglesia
católicas se enfocaron en la confesión de los pecados, ¿recuerdan? Confesar los pecados para así ser justificados o que nuestra alma sea purificada. Otros usaban el método del arrepentimiento, ¿no? Que estaba en el libro de los Hechos, está el arrepentimiento, ¿no? Cuando la persona se arrepiente de lo que hizo, reflexiona y dice, bueno, ya no lo voy a hacer más, pero la cuestión es que lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces, el arrepentimiento no sirve, no sirve, el arrepentimiento no sirve. El arrepentimiento es algo temporal, momentáneo, no sirve. Entonces, lo único que Dios, lo que Dios utilizó para que el ser humano, escúcheme bien, para que el ser humano sea escuchado por Dios, sea aceptado por Dios y sea visto justo, limpio, santo, puro delante de Dios, fue enviar a su Hijo aquí a la tierra a morir para que tú y yo tengamos esa vida, tengamos la vida de Cristo en nosotros. Porque por eso, ¿no? Cuando Juan bautizó a Jesús en las aguas, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de los seres humanos, ¿sí? Para que nosotros seamos aceptos en el amado, para que Dios cuando nos mire, no nos mire a nosotros, sino mire el Cordero de Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, mire la sangre de Cristo, ¿no? Por muchos años recuerdo que nos enseñaban que teníamos que cubrirnos con la sangre de Cristo o pedir perdón y que Dios derrame su sangre. No, Cristo no lo va a volver a derramar su sangre porque Él ya la derramó una sola vez y para siempre. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y esto es muy importante porque todo ser humano quiere la bendición de Dios, todo ser humano quiere que Dios lo oiga cuando hace una oración. Muchos dicen, pastor, ore por mí porque Dios a usted lo escucha, ore por mí porque usted tiene la bendición de Dios. Entonces todos quieren oración, ¿no? Ore por mí para protección porque voy para tal lado, ore por mí por un problema familiar. Y no está mal orar, pero la idea es que tú puedas orar, ¿no? Que no te sientas pecador. Porque la pregunta en esta tarde, noche, ¿sí? Son 8 menos 20 aquí en Buenos Aires. La pregunta es, ¿eres justo o eres pecador o pecadora? ¿No? Hacemos chiste aquí en casa, decimos, el pecador, no decimos, eres pecador, decimos así, jugando. Pero la realidad es que tú vas a decir, pero depende como yo me sienta, no, como tú creas. Lo que tú crees será hecho. Si tú crees que eres un pecador, si tú todavía crees que eres pecador, ¿no? Entonces sí necesitas, ¿no? Todos necesitamos a Cristo, aceptar la gracia, día tras día. Pero el tema es renovar nuestra mente, ¿no? Tú ya no eres pecador, ya no eres pecadora, ¿no? Porque Dios no escucha al pecador. Y la idea en esta noche, al comenzar este año, es eso. Que tú entiendas, que tú sepas, que tú conozcas, que tú eres más que bendecido con toda bendición. Antes las personas buscaban la bendición de Abraham. ¿Se acuerdan? La bendición de Jacob, ¿no? El padre le tenía que dar la bendición, ¿no? A los hijos, ¿no? Y así pasaba de persona a persona, pasaba la bendición. ¿Por qué, Pastor Javier, era de esa manera? Porque así como el pecado entró al mundo por causa de uno, Adán, así Dios utilizó la misma manera la bendición de Dios, ¿no? Así como el pecado pasaba de persona a persona, ahora la bendición de Dios pasaba de persona a persona en el antiguo pacto. Pero vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por fe vivirá. Ahora, yo sé que muchos dicen, no puede ser así, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer para recibir la bendición. Hay algo que yo tengo que hacer. Yo todos los años empiezo con 21 días de ayuno, yo todos los años empiezo con cadena de oración, yo todos los años empiezo diezmando o ofrendando, que no está mal, ¿no? Para la iglesia siempre es una bendición que la gente dé, ¿no? Apoye la obra, ¿no? Que se está haciendo. Pero no es por algo que tú hagas, no es por algo que tú y yo podamos hacer, sino que Dios lo puso de esa manera, todo por medio de la fe. Entonces la fe no es en vano, la fe no es que no sirve para nada. Diga conmigo, la fe produce. La fe produce. Dios puso la fe en el ser humano, ¿sí? Para que la fe produzca. Algunos dicen la fe no sirve para nada, la fe que esto que el otro, ¿no? Muchos ignoran, ¿no? ¿Qué es la fe? Por mucho tiempo se enseñó mal, ¿no? Donde decía que Santiago decía, la fe sin obra es muerta, entonces no hagamos nada, ¿no? No hay que hacer nada porque, escuche, no hay que hacer nada porque, no, todo lo contrario, hay que hacer porque la fe sin obra es muerta, entonces tenemos que mostrar nuestras obras, pero no es de esa manera, no es mostrando las obras, no es por obras, sino es la obra que produce la fe. Diga conmigo, es la obra que produce la fe. Por eso está escrito, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces por mucho tiempo todos dijeron, vamos a hacer mucho para que Dios nos bendiga, porque tenemos que tener obras, porque las obras, porque la fe sin obra es muerta. No, la fe, el Espíritu de Dios que está habitando adentro tuyo, produce por medio de la fe esas obras que Dios necesita para que tú puedas creer. ¿Creer en qué, Pastor Javier? ¿Creer en un crucifijo? ¿Creer en el agua bendita o en el aceite? No, creer en el sacrificio de Cristo. Creer que solo nos basta con el poder que hay en el sacrificio de Cristo, que fue hace más de 2000 años. Dios ya nos proveyó a nosotros hace más de 2000 años atrás la sanidad, la prosperidad, la bendición y todo el bien de Dios, como está escrito, para que andemos ahora en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que diga conmigo, la fe produce las buenas obras. La fe de Dios en nuestro espíritu, la fe produce las obras que nosotros necesitamos para poder creer en Dios y poder manifestar en este tiempo. Por muchos años se enseñó por medio de distintas tradiciones que había en la iglesia de que el ser humano tenía que hacer algo para agradar a Dios o para recibir la bendición de Dios o para ser justo, para ser purificado el ser humano. Pero la verdad que no es así. Dios lo puso de esta manera. Vayamos a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 3, ¿sí? Gálatas 3. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que por medio de lo que Abraham creyó, Dios utilizó la fe que había Abraham, y por creer Abraham en Dios, ¿sí? O sea que el fruto de la fe, la obra de la fe, fue ayudarlo a Abraham para que él pudiera creer, y por medio de lo que Abraham creyó, como decimos siempre, por medio de lo que Abraham creyó,
le fue contado por justicia, le fue contado como que él es desde ese momento ser justo. Por eso, como decíamos recién, que Dios no oye, no puede oír al pecador, Dios no puede oír, Dios no oye, Dios no, podemos decir, no es que Dios no ignora, no es que Dios aborrece, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces Dios no escucha, no presta atención a los pecadores, sino a los justos. Por eso dice que las riquezas, ¿sí?, de los pecadores, las riquezas de los impíos, está preparada para los justos. La pregunta en esta tarde-noche es, Pastor Javier, ¿cómo me hago justo? ¿Cómo me hago justa para yo poder recibir, para yo poder tener la bendición que me corresponde a mí por medio del sacrificio de Cristo? ¿Cómo yo me apropio de las bendiciones del nuevo pacto de la gracia? Y es por medio de la fe. Las obras de la fe, ¿no? No es como nos habían enseñado a nosotros, ¿no? Que nos decían que la fe sin obra era muerta. Entonces nosotros empezábamos a hacer algo, ¿no? Mover algo, ¿no? Para querer hacer, para ser bendecido. Ahora nosotros hacemos por agradecimiento a Dios, pero el fruto, la fe, da el fruto, da ese fruto, ¿no? Da el fruto que nos ayuda a creer, da ese fruto que nos ayuda a crecer espiritualmente, da ese fruto que nos empuja, ¿no? Por medio de la fe. Dice que Abraham creyó y su fe le fue contado por justicia, ¿no? Ahora Abraham era justo, ahora Abraham era bendecido con toda bendición, ¿no? Y nosotros, yo creo que todo hombre, toda mujer, todo ser humano quiere que le vaya bien en la vida, quiere que le vaya bien, quiere ser bendecido, ¿no? Pero la bendición no está por medio de que nosotros oremos más, ayunemos más, entreguemos el año, ¿no? Por mucho tiempo, como decía recién, la gente daba lo que no tenía, daba las primicias, vaciaban las cuentas, daban los coches que tanto le costó a la persona comprar, regalaban las casas, ¿no? Porque tenían que dar todo a los pies de los apóstoles, de los profetas. Entonces la gente se sacaba lo que no tenía, gente que tenía un familiar enfermo, daba lo que no tenía para que su familiar se sane. No por lógica, si tú tienes a alguien enfermo en casa, vas a dar lo que tú tengas encima para que ese familiar se sane, para que esa persona que tiene problemas psíquicos sea liberado, ¿no? Entonces la gente creía que era de esa manera, ¿no? Pero era lo que nos habían enseñado a nosotros. Creíamos que para que una persona esté bien había que llevarla a la carpa del evangelista fulano de tal y que le hagan liberación, y así la persona iba a ser justa, iba a ser a partir de ese momento todo iba. Pero no es así, no es de esa manera. Para ser justos, la única manera es por medio de creer correctamente, en el sacrificio que hizo Cristo Jesús hace más de 2000 años. La única forma de que Dios nos oiga, la única forma de que seamos justos, sin mancha, puros, bendecidos con toda bendición delante de Dios, no es por algo bueno que podamos hacer o algo que podamos dar, sino por medio de creerle a Dios, de que Dios nos proveyó el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Y creer correctamente es creer que fue suficiente con ese sacrificio, que ya no hay más sacrificio que podamos hacer tú y yo, que no hay sacrificio que pueda hacer el ser humano que le agrade más a Dios que el sacrificio que hizo Cristo, que una vez y para siempre Él nos hizo justos, santos, perfectos, sin mancha, para que estemos así delante de Dios. Yo me pregunté por muchos años, ¿cómo puede ser la iglesia
para ser justa, pura, sin mancha. Si siempre hay discusiones, siempre pasa algo en las congregaciones y se dividen, siempre pasa algo. ¿Y qué iglesia es perfecta? ¿Qué iglesia puede pararse delante de Dios y ser justo, justa? Yo me preguntaba todo esto y ahora entiendo que solamente es por medio de creerle a Dios, de que el sacrificio que hizo Cristo fue por ese mismo motivo, para que nosotros seamos justos delante de Dios. Cuando Dios mira y ve a un hijo bendecido, a un hijo justo, ¿no? A un príncipe, a una princesa, ¿no? Cuando Dios mira a un hijo, una hija de Dios, dice: aquí está mi hija bendecida con toda bendición. Por eso que estos programas que nosotros hacemos es para que tú puedas creer correctamente. Es para que la fe haga la obra en ti, la obra que ya Dios terminó en la cruz del Calvario. Por eso decimos que nuestro espíritu ya estamos completos. Nuestro espíritu ya estamos completos. Pero ahora que mi mente tiene que ir a la información correcta. Mi mente tiene que ir a la palabra de Dios para traer a la mente, traer a memoria los beneficios. Así como David dijo: alma mía, bendice al Señor y no se olvide ninguno de los beneficios. Quizás hay beneficios que tú dices: pastor, yo la verdad que no sabía. Yo también no sabía todo esto. Yo también estoy aprendiendo. Nunca digo: yo ya sé, ya llegué, ahora soy number one. Yo siempre estoy con mi cuadernito anotando los versículos, pensando: Señor, hasta cuando hablo. Hoy estaba hablando con un hermano aquí en la puerta de mi casa y él me decía: orá por mí para que yo pueda llegar bien a mi casa. Y yo le decía: sí, hermano, amén, la bendición de Dios está sobre tu vida. Y yo le decía: para Dios somos todos igual. Y me quedé pensando, digo, si está bien lo que le estoy diciendo al hermano. Y después digo: no es así, porque no somos todos iguales delante de Dios. ¿Y cómo puede ser esto, Pastor Javier? ¿No somos todos iguales delante de Dios? No, porque la persona que no cree correctamente está fuera del pacto de la gracia. La persona que no sabe, no cree o no puede creer. La persona que dice: yo no creo que sea así, pastor. No creo que sea solamente por medio de la fe. Yo tengo que hacer algo, pastor. Yo tengo que sacrificarme, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que Dios me bendiga, me dé la bendición. No es así, amigo, amiga. Nosotros estuvimos por años en ese lugar, en ese mismo lugar, de buscar la bendición, de esperar que Dios haga algo. Señor, este año harás algo. Y pasaban los años, pasaba el tiempo. Pero ahora sabemos que por medio de creer, solamente por medio de la obra de la fe, no la obra nuestra, la obra de la fe, que produce en nosotros ese querer como el hacer, solamente creyendo como creyó Abraham correctamente, en el pacto de la gracia, en el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, solamente de esa manera tú y yo somos justos. Tú y yo somos bendecidos con toda bendición. Tú y yo estamos sentados todo el día, las 24 horas del día estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo el tiempo estamos bendecidos con toda bendición. Por eso es que salirse de ese lado, por medio de la fe, salirse del lugar de pecador, del lugar de perdedor, del lugar de impuro, del lugar que dice: la verdad que no puede ser así. Salirse de ese lugar y aceptar el lugar que Dios te dio como hijo de Dios, como hija de Dios. Aceptar el lugar correcto es estar bajo el pacto de la gracia. Aceptar, así como Dios hizo pacto durante tanto tiempo con hombres, ¿no? Pero ahora Dios lo hizo por medio de Cristo Jesús para que cambie, como dice la palabra, ¿no? Para que cambie el sacerdocio, para que cambie el tiempo, para que entremos en este tiempo correcto. Y aquí, como dice en Juan capítulo 9, 31, podemos buscarlo, Juan 9, 31. Dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores.
¿no? Es fuerte esto porque muchas personas todo el tiempo, ¿no? Están buscando oración, ¿no? Y yo no lo veo mal porque todos, en alguna manera, todos, cuando comenzamos, está eso, ¿no? Esa ansiedad, yo necesito que el pastor ore por mí, yo necesito que el pastor me escuche, yo necesito que el pastor me dé una palabra, ¿no? Por muchos años yo me acuerdo que pedía palabra, inclusive una amiga que tenía hace muchos años, que ya no es más mi amiga, ¿no? Y era profeta y yo le decía, me da una palabra, y había días que me decía, no, no tengo ninguna palabra, porque yo decía, ¿cómo puede ser? No, el profeta no tiene una palabra para mí, ¿no? Y todos necesitamos de alguna manera, ¿no? Esa guía, esa dirección de Dios, pero la única forma de que tu alma pare, de que tu alma frene, de que tu alma deje de buscar la bendición, deje de correr a lugares incorrectos, la única forma de parar, de que tu mente, había una frase aquí que se usaba que decía que muchos ponen el carro adelante del caballo, significa que la persona pone la mente adelante, ¿no? Que la persona está siempre a prisa, ¿no? Buscando. La única forma que salgamos de ese lugar es creer que ahora es por medio de lo que Cristo hizo y no lo que nosotros podamos hacer. Que no hay nada, querido, querida, que nosotros podamos hacer para agradar más a Dios, para ser más bendecido, para hallarnos fiel delante de Dios, porque siempre va a haber algo, ¿no? Dice que Dios encerró todo, dice, bajo la ley, bajo maldición, para que toda boca se cierre, ¿no? Toda boca se cierre y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Para que toda boca se cierre y la persona entienda, ¿no? Que todos son pecadores, ¿no? Si no aceptan el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Todos están en ese lugar, en esa condición, ¿no? Y no la persona que no acepta, ¿no? Que dice, no, la verdad que no, yo tengo que hacer algo, pastor, yo tengo que rezar a mi santo, tengo que rezar a mi Virgen que me regaló mi abuelita, ¿cómo la voy a tirar? Yo por medio de este rosario, de esta libretita, o de este almanaque, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos los almanaques y buscábamos día por día que Dios tenga una palabra para mí, ¿no? Pero lo más hermoso, lo más bueno es que Dios nos dio su Espíritu. Por medio de lo que Cristo hizo, ahora tenemos esta nueva naturaleza. Ahora tenemos las arras del Espíritu de Dios. Dios ya no se va a ir de ti. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Tú no le vas a dar la espalda a Dios. Por más que cometas un error, Dios no se va a ir de ti. No te va a desamparar, no va a dejar a tu familia. Dios no te va a maldecir con una enfermedad. Dios no envía enfermedad, Dios no envía maldición. Dios no hace nada para que tú pases por una experiencia de esas. Eso es lo que nosotros nos habían enseñado, ¿no? Y que la bendición de Dios solamente era por medio de un mérito nuestro, ¿no? La bendición de Dios es solamente por medio de creer en el pacto de la gracia. Así que le damos gracias a Dios por todos los hermanos, está el pastor Leo, gracias pastor por estar conectado, la familia, los amigos, gracias por conectarse en este día primero de, ya es enero, ya hoy es 1 de enero y estamos dando los primeros pasos de este año, ¿no? Y por eso queríamos dar esta enseñanza, ¿no? De que no es como hacíamos otras veces, ¿no? Porque la gente confunde, dice, vamos a guardarnos para Dios, ¿no? Y después terminan haciendo cosas peores, ¿no? Entonces eso vamos a dar también en el otro programa, el próximo domingo, vamos a dar bien qué es lo que Jesús decía, de qué nos guardemos, ¿no? De qué nos tenemos que guardar, ¿no? Porque por muchos años decían, usted para ser puro, para ser santo, tiene que guardarse, ¿no? Y entonces vamos a dar bien de a qué se refería Jesús cuando decía que tenían que guardarse. Así que esto es estamos todos para aprender,
estamos todos para aceptar el llamado, aceptar el propósito, aceptar todos los beneficios del nuevo pacto. Aquí nadie sabe más, otro será que él sabe menos, no, estamos todos para aprender, queremos aprender bien y saber qué decir, ¿no? Y qué contestar cuando uno habla en la calle, ¿no? Cómo hablar, porque desde el pacto de la gracia, yo hablaba con mi pastor, le decía de que estoy en el pacto de la gracia, Dios no nos hizo faltar nada, gracias a Dios, Dios suplió todo lo que nos faltaba, y la verdad que yo estoy muy agradecido, y todo lo que hacemos, ¿no? Como hablaba también con la pastora Yashi, estamos caminando las obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos, ¿no? Para que nosotros andemos en esas buenas obras, ¿no? Y lo hacemos todo con agradecimiento, con amor, y queremos no dejar de predicar, no dejar de darle gracias a Dios, y seguir aprendiendo, y compartir con otros esta maravillosa gracia que Dios nos dio, que es un regalo, ¿no? La verdad es que nosotros no merecíamos ser llamados ni pastor, ni siquiera hermano, pero nosotros, por medio de la fe, por medio de creer correctamente en lo que Cristo hizo, nosotros tenemos esta bendición tan grande, y queremos que, como dijo Pablo, ¿no? Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? ¿Qué es toda criatura? Todas las personas, ¿no? Y queremos seguir predicando esta palabra. Le damos gracias a Dios, bendecidos con toda bendición. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora por este mismo medio. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.